presidente del directorio en ese minuto y actual subsecretario, que no lo voy a nombrar para que reporten un poquito, dijo, a veces hay gente que es más poderosa que el presidente. Y con eso los dejo. Bueno, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Iván. Ya llegaron algunas colegas de la Mesa de Derecho a la Comunicación e Infancia. Agradezco su llegada, sobre todo por la lluvia y la Avenida Santiago. Tenemos 15 minutos para preguntas, para dudas. Estamos unos 15 minutos atrasados, pero entonces nos vamos a tomar ese momento para conversar. Me gustaría saber si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios. Ahí Paula tiene una. No sé si después para Iván, para Miguel. María Eugenia. Denise, ¿tú tienes? Ah, sí, tú tienes el micrófono. Paula. Sí, está bien. ¿Pregunta nomás? Es una pregunta para Iván Canelas. Con respecto a la ley de antirracismo, a mí me parece que es necesario, para poder cambiar un país, es necesario cambiar desde adentro. Pero me llamó la atención que solamente mencionara este racismo respecto a lo que sucede dentro de su país. ¿Qué pasa con esta ley respecto a lo que se dice sobre otros países? Y si es que se ha dado la ocasión de que hayan opiniones sobre opiniones racistas o desvalorando, discriminando a otras naciones. Sí, estás Bueno, con audio, ¿no? a ver, hola, sí. Lo que pasa es que es una ley que tiene que ver solo con Bolivia. Y en Bolivia aparecía algo invisible, estas actitudes de racismo que se generaban con otras culturas. De manera que nosotros en general criticamos, censuramos cualquier actitud racista en cualquier parte del mundo. Pero obviamente, específicamente, estamos luchando para que en el territorio boliviano no existan más este tipo de expresiones de racismo que han estado dirigidas a menospreciar otro tipo de culturas. Por eso les decía en el momento de esta explicación que en Bolivia el 68% aproximadamente es una población que viene de alguna cultura indígena. En mi caso, por ejemplo, mis padres son quechuas. Yo ya he nacido en la ciudad, pero mis padres nacieron en una zona rural. Y con el ascenso del presidente Evo Morales, estas actitudes de racismo se presentaron con mucha más claridad. Siempre lo hubo, pero estaban casi invisibles. Ahora se expresaron, se manifestaron, ¿no? Entonces, por eso es que en Bolivia se vio la necesidad, con el apoyo de organizaciones internacionales, sobre todo con las Naciones Unidas, de generar una ley que sancione y castigue estas actitudes de xenofobia y de racismo fundamentalmente. En otras partes del mundo no debe haber con tanta fuerza estas expresiones de racismo como las hubo en Bolivia, porque en Bolivia tenemos una gran parte de culturas indígenas que habitan con otros sectores, ¿no? Iván, disculpa, una pregunta. ¿Y si en una película de ficción o en una telenovela, en un culebrón, hay un diálogo racista, también se prohibiría, también se sancionaría, Sí, se aunque sanciona. sea ficción? Sí, se sanciona, ¿no? Quien promueva este tipo de acciones de racismo es el responsable de eso, ¿no? En Bolivia habían obras de teatro, por ejemplo, que menospreciaban la calidad o la cultura de la cholita boliviana. Siempre se la ponía a la cholita boliviana como la que hablaba mal, ¿no? Entonces se menospreciaba, se hacía broma, se hacía chiste. Por ejemplo, en La Paz hay un sándwich que es de chancho y que se le llama el sándwich de chola, ¿no?
Entonces, sobre ese tema hubo un gran debate. Nosotros conocemos como sándwich de chola. Entonces, se tuvo que debatir para ver si el término de sándwich de chola era peyorativo o no era peyorativo. Finalmente se quedó como sándwich de chola, pero el lenguaje de desprecio, por ejemplo, a una mujer que no es cholita o que no es chola, por ejemplo, pero para menospreciarle se decía, pareces una chola, ¿no? Entonces, ese tipo de lenguaje se ha intentado y todavía se está intentando borrarla del lenguaje peyorativo, discriminatorio en la sociedad boliviana, fundamentalmente, ¿no? De manera que hay mucho todavía por discutir. Tampoco se trata de sancionar a todo el mundo ni nada, pero tienes que ver el lenguaje que se utiliza en un mensaje. Yo diría que, aunque no es igual, estamos viendo también el tema de, nosotros hemos aprobado un código del niño, niña y adolescente. Y todavía la lucha sigue por evitar que programas que dañan y afectan la sensibilidad de los niños y niñas en la televisión fundamentalmente se difundan en horarios en que no deberían difundirse, ¿no? Entonces es un problema también que hay que resolver. Películas, programas que no son para niños y niñas se difunden 5 de la tarde, por ejemplo. Todavía sigue la lucha para evitar eso. Más o menos similarmente se está haciendo con el tema del racismo, ¿no? No había ley en Bolivia y claro, había como piedra libre. Hoy con la ley contra el racismo se ha mejorado, pero hay mucho que todavía mejorar. Gracias. María Eugenia y Mónica, ¿quieren hacer una consulta? Mejor que la hagan al tiro las consultas y ahí responden. María Eugenia. ¿Lo esperamos? No, así. No se va. María Eugenia. Sí, es que no te quieren que me alcanza. pare. Ahí. Don Iván, le quiero hacer a usted una pregunta. En realidad son dos. Pero la primera es, aquí en Chile se ocupó mucho la cámara oculta para hacer periodismo de investigación, sobre todo en televisión. No estaba regida, todo el mundo sabía que se hacía, pero de repente no se hizo más porque hubo muchas denuncias de que los periodistas ocupábamos el espacio privado. Pero no había una ley ni nada periodísticamente hablando que rigiera esto. De hecho, hoy día ya no se hacen ese tipo de programas, murieron, digamos, tenían un alto rating porque no estaba normado y porque no se podía. Una cosa, y yo quisiera saber si en Bolivia existe esta práctica de las cámaras ocultas para el periodismo de denuncia. Y lo segundo, que es muy cortito, que me llamó la atención sobre el financiamiento de ese 60% de medios que usted dice que no tienen que ver con, que no son comerciales. ¿Cómo se financian esos medios si los financia el Estado? Eso. Ya. Bueno, el tema de la cámara oculta en Bolivia no hay nada así específicamente normado. Todavía se utiliza, pero no, las organizaciones, incluyendo a los propios empresarios, consideran que esto no es ético, ¿no? De manera que incluso ahora se han abierto programas, sobre todo informativos, en los que hay una franjita y se pide a la gente que presente algún tipo de filmación, sobre todo que lo hacen de su celular, etcétera. Se difunde, pero se cuida mucho la posibilidad de que dañes la imagen o la dignidad de las personas, fundamentalmente. Ahora, se respeta mucho la privacidad de la gente, pero en el caso de las autoridades, de los que están cumpliendo una función pública, hay como que una autorización para que puedas hacer una filmación de esa naturaleza sin sanción alguna, porque no está normado. Ejemplo, el gobierno o las gobernaciones o las alcaldías municipales proporcionan equipamiento a la policía para la lucha contra la delincuencia. Precisamente en Cochabamba, hace un par de años, se entregaron vehículos a la policía y un oficial de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen
apareció en un restaurante con el vehículo y cenando con una reclusa. Entonces, eso se filmó, por ejemplo, y eso se difundió en la televisión, y eso no tuvo sanción alguna, ni ética ni nada, más bien al contrario, se lo encontró infraganti al jefe policial cenando con una reclusa, cuando la reclusa debería estar en el penal, estaba cenando con un oficial. Ese tipo de cosas, digamos, se admiten, pero no está específicamente normado, no está prohibido. Más tiene que ver con una función de tipo ético y de esa naturaleza. ¿Quiénes están más vigilados? Son las autoridades que cumplen una función pública, ¿no? Pero una persona privada, en fin, eso no, ¿no? Es más ético. Y en el tema te referías a los medios comunitarios, ¿quién los financia? A eso entiendo que querías preguntar. En general, porque usted decía que un 33% más o menos eran privados, ¿eh? Ahora, Sí. ¿quién financia para que pueda funcionar todo el resto? ¿El Estado mismo? Sí, el tema de los privados son ellos los que tienen que invertir. Y para tener una licencia de funcionamiento tienen que hacer un trámite ante la oficina de telecomunicaciones respectiva. En el caso de los privados, tú tienes que someterte a una licitación. Cuando hay frecuencias disponibles, el Estado publica en un medio de comunicación que hay frecuencias disponibles, entonces tú como privado te presentas a esa licitación, ¿no? Y si logras tener esa frecuencia, pagas un recurso económico al Estado y creas tu propio medio de comunicación, el equipamiento personal, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, el Estado no paga. En el pasado, y todavía sigue hoy, estas licencias se distribuyeron a todo el mundo, generalmente bajo el amparo político, ¿no? Cuando había un gobierno de un partido político, este gobierno otorgaba licencias a todos sus amigos, sus militantes, etc. Y las licencias y las frecuencias se convirtieron en un gran negocio, porque si tú pagabas $5,000 para tener una licencia de funcionamiento de una emisora, por ejemplo, tú podías negociar con esa licencia y podías vender esa licencia en $70,000. Eso todavía ocurre hoy, porque el Estado te concede la licencia por un tiempo determinado, generalmente puede ser entre 10 o 20 años. El Estado puede también quitarte esa licencia en ese tiempo determinado, pero esto se convirtió en un negocio. Yo tengo una licencia y yo la puedo vender esa licencia a otra persona, ¿no? Yo pagué para tener esa licencia 5,000 bolivianos, que es una cifra igual para todos, pero podía vendérsela a él, que es un dirigente político, por decir, en $80,000, ¿no? De manera que eso se convirtió en un negocio y eso estamos intentando regular de que eso no sea así. ¿Por qué se convirtió en un negocio? Porque las frecuencias se otorgaban al amparo fundamentalmente político, a todo el mundo. Se daba así, sin licitación, sin nada. Y el otro tema es regular que no solamente los privados deben tener una licencia, sino aquí está el Estado como tal y también otras organizaciones que antes no tenían licencia y no tenían la posibilidad de tener licencia. Las comunidades, por ejemplo, se han creado sus radios con una con potencia mínima, pero son comunidades que administran sus licencias con la cuota de la comunidad. La comunidad pone un recurso, más o menos como las radios mineras. Las radios mineras persistieron durante mucho tiempo no porque ganaban recursos, porque no ganaban, no les daba nadie publicidad, en fin. El trabajador ponía un boliviano de su aporte sindical y con eso funcionaban las radios mineras, ¿no? Esa es más o menos la estructura que existe. En honor al tiempo, les pido
que las preguntas sean al callo y las respuestas también. Quedan, a ver, ¿tú querías hacer una pregunta, sí, no es cierto? ¿Mónica? Sí, sí. Detrás de Mónica, el estudiante, y Fernando. Y con eso cerramos. Tal vez podríamos hacer las preguntas al tiro, las 4 preguntas, y para que respondan entonces. Mónica, por favor. Sí, en relación a la primera pregunta que hicieron acá, se me ocurre que estaba dirigido más al tema de la rivalidad que hay, digamos, y que se promueve de los medios de comunicación, pero que provienen, ¿cierto?, desde las élites dominantes en ambos países, la rivalidad que se cultiva, que se impone entre los pueblos. Se me ocurre que la pregunta iba en ese sentido. Y si en Bolivia hay alguna política de cambiar esta situación, porque los pueblos se nos ponen en situación de inamistad, pero no es por intereses propios de los pueblos, sino que es por intereses de las élites. Entonces, si hay una actitud, porque si queremos construir, ¿cierto?, un latinoamericanismo, ¿cierto?, una cultura latinoamericana, una hermandad latinoamericana, tenemos que esto revertirlo. Entonces quiero saber si en Bolivia se piensa realmente en ese sentido. Hacemos las preguntas y de ahí respondemos. Después está aquí, hay el chico de atrás que quería preguntar. Sí, para el gobernador Canelas, yo conozco Bolivia, tengo familia allá, especialmente ido a Cochabamba, y he visto en televisión especialmente que hay noticieros en idioma quechua en Cochabamba, en idioma aymara en La Paz, Oruro, Potosí, pero me sorprende el horario, que es muy temprano, como a las 6:30 de la mañana, 6 de la mañana, y no veo un noticiero en horario central, 8 de la noche, 9 de la noche. ¿Es necesario o hace falta que haya un noticiero en ese horario, o que hace falta un canal de televisión en idioma aymara, en idioma quechua, en idioma guaraní, para acercar más a los pueblos originarios? Muchas gracias. Quedan tu pregunta y Fernando, y ahí estaríamos y cerramos para luego hacer un cafecito y dar pie a la segunda mesa, que es Derecho a la Comunicación e Infancia, que ya les voy a explicar. Fernando, y ahí Gobernador, quisiera saber alguna referencia respecto a cómo enfrenta el gobierno el tema de la farándula, si hay algún criterio sobre eso, porque son contenidos de mucho consumo popular, por una parte. Y por otro lado, quisiera saber si también, en ese mismo sentido, cómo consideran y cómo actúan respecto de contenidos norteamericanos, de los canales de televisión norteamericanos que llegan por el cable, y cómo eso incide en la cultura boliviana. Y a Miguel le quisiera preguntar también respecto a la investigación que hicieron sobre Chile y Colombia. Efectivamente, claro, son 2 países, pero si puede hacer alguna referencia respecto a la posible existencia de una red empresarial más allá de las fronteras y más bien también latinoamericana. Y la última pregunta. ¿Tienes micrófono? La pregunta es para Miguel. Principalmente en la exposición de Iván, él nos narraba que en Bolivia hubo un cambio de constitución y que influyó en los medios de comunicación. Mi pregunta es la siguiente: si crees tú que ese podría ser la vía en Chile para una democratización de los medios de comunicación. Bueno, lo único que les pido, por favor, en honor al tiempo y además a las colegas que están aquí y ya llegaron, que las preguntas sean... las respuestas sean concisas. Gracias. Por favor. Bueno, sí, hay una red. Todos los millonarios de Latinoamérica se conocen y se juntan y hacen summits y hacen encuentros, así como la gente que está a favor de mayores democratizaciones también se junta. Lo interesante sí son los cruces extramediáticos, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé si ustedes veían ayer el partido de Chile, Perú, tiraban chistes en Perú sobre Totus, como si Totus fuese una empresa peruana. Y no, Totus es de acá. Los empresarios chilenos particularmente han exportado